CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Lunes 16 de mayo de 2011, en el inicio de la semana, es un gusto que nos acompañe. Les recuerdo que transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Pueden enviar ustedes sus comentarios o preguntas a través del chat que está habilitado y sin duda alguna leeremos algunas puntuales también que están en el Facebook. El próximo jueves, Albapetróleo de El Salvador estará inaugurando una de las más grandes plantas de almacenamiento de combustible, con capacidad para 350,000 barriles y a un costo total de $120 millones. Está previsto que al evento asista el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. El punto central alrededor del tema es el impacto que esto tendría en el costo de los combustibles, en tanto se reduce el gasto en la cadena de importación. Para conversar sobre estos temas está con nosotros en nuestros estudios Carlos Ruiz. Él es vicepresidente de Albapetroleos en El Salvador y también, desde luego, alcalde de la ciudad de Soyapango. Alcalde, bienvenido, es un gusto. Gracias, gusto en saludarle, William. Un saludo al pueblo salvadoreño y al de Soyapango en particular. Claro, bueno, y un saludo también a nuestros televidentes que nos ven por CCTV Canal 2595 en cable. Gracias. El área de Soyapango, pues, precisamente donde usted gobierna. Muchas gracias, particularmente. Perfecto. Para comenzar, alcalde, quiero que entremos directamente con un tema que es el tema mucho más sensible alrededor de todo esto. Tendremos chances para conversar sobre capacidad de almacenamiento, sobre la inversión que se está haciendo, pero quiero que iniciemos con un tema que tiene que ver directamente, que afecta positivo o negativamente el bolsillo de los salvadoreños. El alto precio de los combustibles que está golpeando fuertemente en este momento. Entonces, la pregunta puntual es, ¿qué podemos esperar en tema de combustible con esta planta? ¿Combustible más barato? Indudablemente, en primer lugar, es importante que hagamos algunas referencias en el tema de los combustibles y sus costos, a lo que ha estado sometido y a lo que está sometido nuestro país y el mundo. El problema de los combustibles tiene dos elementos centrales. Uno es que ha existido una doble especulación en la comercialización, en el sentido de la especulación que se hace permanentemente a nivel internacional y la especulación que ya se hace en cada país. Eso, si nosotros recordamos, cuando Albapetróleo de El Salvador se introdujo al país en el mercado de los combustibles, bueno, ya estábamos rondando casi los $6. En aquel momento el costo del... Estamos hablando de hace, ¿cuánto? ¿4 o 5 años? En el 2007, diciembre del 2007. Exacto. Que es cuando comenzamos, exactamente entramos aquí en los días de Navidad, el 23 de diciembre, a las 2 de la mañana estábamos ingresados. Ya en ese tiempo ya había un costo aquí que ya casi rondaba los $6. Y por supuesto, en aquel momento no teníamos el marco internacional que hoy tenemos, es un marco muy complicado. Ya, si bien es cierto que ya se estaba desatando, ya se había desatado y estaba en pleno desarrollo la guerra de intervención en Irak, que tenía y tiene como objetivo el control de que se viene a decir aquí que es la democracia, que esas son puras explicaciones baratas. Es control del combustible. Es control de las fuentes energéticas. Bien. Entonces, bueno, en aquel momento nosotros, como fue conocido gracias a la intervención nuestra aquí en el país, se produjo una sensible baja. Bueno, llegamos a estar a menos de $3 en algún momento los costos de los combustibles. Y esto se había venido sosteniendo hasta que empezó de nuevo una ruta de encarecimiento, pero era muy controlada. Luego se ha venido un momento muy delicado. Hay que ver que todo el Medio Oriente está inestable. Es decir, a partir de los acontecimientos que se dieron en Egipto, que son acontecimientos que se han venido marcando fundamentalmente por razones internas, que está claro que por razones internas, de inmediato se ha producido un esfuerzo por ya que
se transforma esa situación ahí de generar inestabilidad en el área, ya no en Egipto solo, sino que en el área, porque todos nos damos cuenta de lo que pasa en Siria, lo que pasa claro. Entonces, y lo de Yemen también tiene que ver con el propio Yemen, pero luego se traslada esto a Costa de Marfil y se genera una situación de inestabilidad en Libia, que es uno de los grandes productores del área. Ahora, ¿esa inestabilidad es tan real para que termine afectando todo el tema del precio de los combustibles o esta especulación? Porque, bueno, a veces dicen, es que hay una tormenta en no sé qué zona, entonces eso tendrá algún impacto. Ahora se habla de inestabilidad, pero la cadena de producción en algún momento, bueno, casi nunca se ha interrumpido, se ha mantenido estable la cadena de producción. Pero en el caso de Libia sí se ha interrumpido, es más, incluso ha habido, fruto de los bombardeos y todo eso, ha habido ruptura de oleoductos, incendio de refinerías, eso está en las noticias. Pero no es solo eso, sino el problema es que esto le genera en las bolsas de valores y todo eso, entonces empiezan los mecanismos a funcionar de los manejos de encarecimiento de los combustibles. Eso, por supuesto, si bien es cierto, como hemos sostenido siempre, que la especulación nacional fue puesta bajo control gracias a la intervención, porque yo soy de los que no acepta que le digan, mire, pero estamos igual. No, no estamos igual. ¿Cómo estaríamos si no hubiera intervenido Alba Petróleos? Bien, debo hacer una pausa, alcalde, la primera pausa, no. porque sí necesito ir con los anunciantes y al regreso entonces precisemos ya sobre ese tema de los costos. Obvio entonces. Vamos a ir a la pausa después, no? Cuando regresemos. Con el Seguro de Salud de ASA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ASE Suiza asegura su tranquilidad. Está con nosotros en nuestros estudios Carlos Ruiz, vicepresidente de Alba Petróleo del Salvador y alcalde de Soyapango. Le consultaba sobre el tema, para ir viendo esto de los márgenes, cómo es que se está moviendo. Usted ya me hacía un planteamiento en el segmento pasado que tiene que ver con el escenario internacional y de cómo la especulación golpea eso, y hablaba de otra especulación que es la local. Vamos a ir desgranando un poco esto, alcalde, porque en 2007, cuando ustedes ingresan al mercado, ¿de cuánto era el margen que había entre el precio de combustible puesto en bomba entre ustedes, Alba Petróleo, y las transnacionales? Llegó un momento en que, en los primeros momentos, que llegamos a tener hasta 40 centavos de diferencia. Por galón de combustible. Por galón de combustible. Por supuesto, aquello tenía que ver también con una política de introducción, pero no solo eso. Sí, y no era esencialmente solo eso es normal en toda empresa que inicia, que busca introducirse a los mercados. Pero en este caso era fruto del manejo que se estaba haciendo de la situación internacional y de la situación nacional de los costos de los combustibles. Bueno, en este momento, ¿qué pasaría si Alba Petróleos no? Porque aquí normalmente se ha venido sosteniendo de que, o si hoy están a la par. Primero, no es cierto, siempre nos encontramos normalmente
por debajo de los costos. Claro, las diferencias son 5 y 8 o 10 centavos. Pero ¿cómo le explica eso usted entonces al consumidor, a quien compra combustible y decide, en aquel momento decidía ir a Alba porque justamente Alba le daba esa diferencia de 35 centavos y ahora solo es de 5 o 10 centavos? Es decir, eso es simple, se le dice, bueno, mire, en este momento la situación internacional de los combustibles, el mercado internacional no lo resolvemos nosotros, ni lo resuelve uno solo de los países productores, porque por el caso de Venezuela, Venezuela no se puede poner ella como a regalar su recurso y dejar que los demás hagan su negocio. Además, eso afectaría la situación de Venezuela con relación a los otros productores. Entonces resulta que esos son pactos que hay entre productores de cómo manejarse en estos carteles de producción. Sí, sí. Y por supuesto Venezuela no puede ignorar esa realidad y maneja estos costos. Y por último también hay que sostener que otro problema central que tienen todas las economías es del manejo del dólar como divisa central, porque el dólar tiene una producción tal ya que no tiene los respaldos productivos que garanticen, ni tiene los respaldos en oro, ni tiene los respaldos productivos, y eso vuelve al dólar una moneda muy frágil. Entonces, ¿qué, El Salvador es un error que siga dolarizado? Bueno, nosotros siempre sostuvimos que no debíamos hacerlo. ¿Y lo sostienen ahora? Y ahora lo que decimos es la necesidad de una revalorización, y eso lo hemos planteado, solo que debe también debe hacerse muy analizado y debe establecerse en qué momento podría ser que se pueda dar el paso. Porque la decisión, volver al colón. Si volver a la moneda nacional. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que nosotros primero se supone que no somos colonia, que no somos colonia norteamericana. Y segundo, se supone que también entonces deberíamos de tener nuestra propia política monetaria, pero con la dolarización no tenemos política monetaria, no somos nosotros los que definimos qué medidas tomar con relación al dólar en cuanto a sus valoraciones. ¿Y eso, la dolarización, tiene para usted un efecto directo sobre el precio de los combustibles también? Por supuesto, porque imagínense que... Sin dolarización podríamos estar con precios más bajos de combustible. No, pero no sin dolarización en el caso. Por eso es que se habla de lo internacional. No se trata de la dolarización interna. Se trata de que la divisa internacional que se impone al mundo con relación el manejo a los intercambios internacionales es el dólar, y el dólar ya no tiene el respaldo económico como para esa función. Don Carlos, a estas alturas los precios del combustible puesto en bomba, prácticamente usted lo reconoce, la diferencia es mínima, 5 o 10 centavos. Que no es tan mínimo, hay que decirlo. Pero ya ve que claro, para el que consume poco. Y si está lejos de la estación de combustible, claro, pues puede ser la diferencia claro. Pero el punto es, los precios de los combustibles podrían estar más altos, me decía usted en el corte comercial, si no estuviera Alba con la presencia en el país. Por supuesto. ¿Cómo se explica eso? ¿Por qué? Pues simple, porque si dejáramos de mantener la presencia de Alba Petróleos, ustedes se recuerdan que en este país aquí estaba definiendo los precios de los mercados, lo hacían las grandes transnacionales, me refiero a la Epson, que aquí se llama eso, a la Texaco, a la Chevron y a la Shell, que eran las grandes transnacionales que funcionaban en este país y funcionan, pero ahora funcionan solo como grandes importadoras, pero ya la distribución local, ellos ya no les interesó. ¿Por qué? Porque ellos no se conforman con ganancias mínimas. Ellos prefieren la gran ganancia. No es que no se gane, que no se pueda ganar en el mercado local. Lo que pasa es que ellos debe significarle grandes ganancias para que ellos se puedan interesar en este tipo de recursos. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué han renunciado a la distribución directa cuando antes lo hacían? ¿Y a qué se debió? Porque aquí todos sabemos que en El Salvador ellos desistieron de ser distribuidores directos
al detalle en el país. Pero eso les ha supuesto al Vapetróleo tener un mercado mucho más amplio, ¿no? No Pues necesariamente. no necesariamente, porque han entrado otras empresas que les compraron a ellos y que siguen manejando. Nosotros la intervención que tenemos está relacionada en un 19, casi un 20% de intervención en el mercado. Bien, vamos a hacer otra pausa comercial, volvemos. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Alcalde Ruiz, en el Facebook anunciamos justamente este tema, que usted estaría con nosotros el pasado viernes, y se ha generado una discusión bastante intensa, bastante rica diría, porque hay ahí puntos contradictorios de quienes están a favor, quienes están en contra, y eso, este tema es muy sensible, tanto que se vuelve un tema bastante ideológico, usted lo sabe perfectamente. Pero bueno, le voy a leer algunos comentarios, porque son muchísimos los que se han escrito, pero no tenemos el tiempo. Pero, por ejemplo, Alex Sorto, que nos dice: buenos días, estas son mis preguntas para Carlos Ruiz. Él tiene varias preguntas que me parecen muy interesantes. Dice, número 1, en Venezuela se vende el galón de gasolina por 10 centavos de dólar el galón. Aún tomando en cuenta los gastos de transporte, ¿cómo es posible que el FMLN a través del Vapetróleo le venda la gasolina al pueblo salvadoreño a casi 5 dólares cuando en Venezuela se vende a 10 centavos? Me gustaría que pudiera tener una respuesta Correcto. puntual a eso. Creo que hay una Es respuesta. bien simple. El Estado venezolano no le puede estar vendiendo al costo de mercado nacional o internacional, ni siquiera del mercado nacional, a su pueblo, el producto de su propia riqueza interna. Y esas son las diferencias que existen de concepción de manejo social en distintos países, en distintos regímenes. El régimen venezolano tiene como criterio favorecer a su propio pueblo. Vale, perfecto, eso está claro, porque está a 10 centavos es el promedio que está en este Sí, momento. efectivamente. Entonces pero lo que pregunta eso es un subsidio, lo está subsidiando al más alto ritmo. Pero Alex, lo que hace la comparación entonces es que allá vale 10 centavos y porque aquí está costando casi 5 dólares. Porque aquí aquí es una comercialización la que hay. Venezuela no nos está regalando sus recursos. Venezuela nos está tendiendo la mano en el sentido del programa que es denominado de solidaridad y complementariedad entre economías dispares. Entonces está claro que El Salvador no tiene ni las dimensiones ni el aparato productivo que tenga el más alto nivel de desarrollo económico. Ahora, creo que es interesante entonces preguntarle también a usted cuál es qué es lo que hace la diferencia entonces de tener esa relación comercial con el petróleo de Venezuela. ¿Cuál es la ventaja que ustedes tienen en este momento? ¿Tiene que ver con intereses, con plazos? ¿Cómo es que se otorga? Tiene que ver con muchas cosas, no solo con intereses y plazos, tiene que ver con costos. Siempre hay un costo menor de acuerdo a cómo estaría ocurriendo en el mercado. Imaginémonos, tiene que ver fundamentalmente en lo que se pondría a ser el paquete económico. Por ejemplo, imaginémonos quién hace empréstitos hoy a países que les baje los costos al mínimo. Resulta que uno sabe que en todo caso, si viene un empréstito al país, se lo ponen al 4%,
pero cuando ya empieza a manejarse al interior se lo manejan al 7%, siendo un crédito blando. ¿Cómo lo maneja entonces Albapetróleo? Albapetróleo está claro. Primero, aquí se recibe y se debe pagar el 60% de la factura en forma inmediata, es decir, a los 90 días plazo. Se puede y se debe pagar en 90 días plazo el 60% de la factura. Claro. El 40% queda a 25 años plazo al 1% de interés anual y con 2 años de gracia. Entonces, esto implica que se puede manejar este recurso en beneficio de la economía nacional y contribuyendo a otros renglones de la economía nacional. Así esos beneficios, esas facilidades, ¿no las encuentran ustedes en una relación comercial con las transnacionales? Solo dígame en qué otro renglón económico del país uno puede encontrar esos beneficios. ¿Y eso a dónde impacta? Impacta, por supuesto, por un lado en los costos, que ya dijimos, hay un costo que aunque aparece como mínimo, pero no es mínimo, porque si soltásemos al libre mercado, como se dice, que no es libre, sino era al manejo monopólico que había antes, que hoy ya no es así, gracias a la intervención de Albapetróleo, estaríamos pagando mucho más alto los costos de los combustibles. Yo por eso hice referencia a cómo estuvo en el momento en que nosotros ingresamos. Ahora bien, en esta dirección entonces hoy podemos decir, en el caso del país, hoy nosotros estamos desarrollando ya otras acciones dentro de la economía nacional que ayude a ese desarrollo. Bueno, aquí hubo un tiempo en que no se daban el lujo las transnacionales de no rendirle ninguna información al Estado. ¿Ustedes sí lo están haciendo? No, si es que ahora ya todos lo hacemos. Por ejemplo, hoy puede usted nos puede decir perfectamente cuánto es el costo del barril de combustible en este momento. No tanto nosotros, pero sí el Estado Central. Antes el Estado Central no podría dar esas. Bueno, recordémonos que incluso al primer órgano del Estado se dieron el lujo de no mandarles un informe en aquellas condiciones, lo decimos porque nosotros lo pedimos. Y ahora, por ejemplo, ¿cuál es lo que veamos si no hay un aporte? Solo Albapetróleo, desde el momento en que ingresamos hasta este momento, hemos aportado $102 millones en impuestos. Háblese de ello, del IVA, háblese del Cotrans, háblese del Fovial, háblese de la renta. Solo Albapetróleo le ha aportado $102 millones al Estado, aparte de los otros esfuerzos que hemos estado y estamos desarrollando en los momentos, por ejemplo, difíciles del país, que nosotros, el sentido de empresa con finalidad social, que es distinto a decir responsabilidad social, es decir, no tiene como fin específico la acumulación, solo la especulación, la acumulación en sí, sino el afán de promover o auxiliar a la sociedad en situaciones críticas. Bien. Así que por ahí caminamos. Perfecto, vamos a otra pausa, vamos a volver con más de la entrevista en línea. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica.
Bueno, hay más inquietudes en el Facebook. Alcalde Ruiz, por ejemplo, se pregunta sobre cuánto es el precio el costo del barril de combustible que se importa de Venezuela en este momento, ya puesto acá en el país. ¿Cuánto le cuesta a Alba Petróleos el barril? Eso es, constantemente se está trabajando bajo ¿cómo se puede decir? El precio de referencia que ha puesto el Ministerio de Economía. Porque como vuelvo a insistir, esto tiene una relación de comercialización internacional, así es que los precios ahorita está a $100 el precio, de $100 el precio de barril. ¿Y es el costo para ustedes en este momento, para Alba Petróleo? Ese es el costo internacional. Para cualquier país del mundo. Esperamos que, dadas las circunstancias que han estado ocurriendo y que tienen una tendencia a irse regularizando, esto empiece a bajar y nos permita entonces tener una situación diferente. Bueno, aquí hay otras inquietudes y le decía porque también tiene un toque bastante fuerte en el tema ideológico, puesto que ustedes también son del FMLN, alcalde. Ajá. Y Joel Turcios dice aquí, señor Ruiz, si puede usted con transparencia decir abiertamente en cuánto le vende el petróleo Chávez y qué ganancia le sacan a ustedes. Si puede usted decir al aire que no son una compañía que se beneficia del capitalismo, porque usted dice como militante del Frente que tanto odian en el papel, pero en la práctica es otra cosa. ¿A dónde está la promesa de Chávez de venderle petróleo barato a los pueblos pobres para beneficiarles? Y por favor, dice, no nos venga con el cuento de que Alba Petróleo está aquí para evitar que el galón de gasolina se disparará a $7 el galón, como lo dijo una vez en otra mesa redonda de discusión. Ojalá pueda contestar estas interrogantes abiertamente. Gracias y saludos. Muchas gracias por la ocasión que me permite decirle lo siguiente. En primer lugar, la comercialización de complementariedad y solidaridad no quiere decir regalía. Y además, la comercialización que nosotros hacemos es de orden público. Nosotros, es decir, esto basta con que usted entre a la página del Ministerio de Economía y allí están reportados en cuanto variación sufre el costo de los combustibles a nivel internacional, que también se expresa directamente en nuestro país. Eso ahí está reportado, así es que, porque existen variaciones diarias con las cuales yo no estoy involucrado. Por tanto, yo le pido a usted, y si me permite, plantearle que Alba Petróleo no esconde en ningún momento ninguna de sus operaciones. No tenemos ese hábito y, por supuesto, decirle no, si nosotros como dirigentes de Alba Petróleo, nosotros no tenemos ningún beneficio personal. Además, no tenemos derecho a la acumulación como tal. ¿Por qué? Porque ¿qué hacen con la acumulación? La acumulación de nosotros, ya lo expresé, tiene finalidades. Bueno, imagínense, la acumulación que hace Alba Petróleo sirve para impulsar otros renglones. Vaya, por ejemplo, el año pasado, 2010, ¿cuáles fueron las ganancias de Alba Petróleo netas? Es decir, en esto vuelvo a insistir, esta parte no la tengo contabilizada en este momento en mi carácter personal, pero puedo expresar con toda claridad que Alba Petróleo sí tuvo dividendos como lo tiene toda empresa. La pregunta es cómo los invierte. La pregunta es a dónde se quedan. Porque por supuesto, si usted me pregunta a mí, yo sigo siendo el mismo Carlos Ruiz que siempre se ha conocido, porque no tengo acceso a los dividendos de Alba Petróleo en el sentido de finalidad propia. Es decir, la argumentación política o ideológica que hay sobre esto de que hay nuevos ricos dentro del FMLN. Eso es una cosa que además antes así creían y nosotros conocemos toda la persecución que había sobre nosotros. Se preguntaban, bueno, yo no tengo cuentas bancarias, si no es cuando adquiero algún compromiso bancario, no tengo, y estaban desesperados por imaginarse que uno estaba asumiendo manejos impropios de recursos. No. Es decir, usted no se ha hecho millonario con Alba Petróleo. No, si es que ni me he hecho millonario, lo que tengo son otros problemas porque como me crece la familia, lo que no me queda es nada del salario. Entonces, en este sentido,
lo que les puedo decir es que toda esa cantaleta que han tenido, es decir, que es la conducta propia de los agentes del sistema, que por eso se los quieren achacar a uno y nosotros lo rechazamos y nos pueden examinar en situación de las finanzas nacionales o en la banca internacional, donde nos busquen, se equivocan. Aquí no hay el manejo perverso de los recursos de Albapetróleo. Por eso es necesario cuidar esta empresa, porque sí, cuando se requiere, por ejemplo, que Albapetróleos intervenga en momentos aflictivos, por ejemplo, cuando se han venido las tormentas, pregúntese cómo actúa Albapetróleos ahí. Y por un lado auxiliando a las comunidades en forma directa y por otro lado aportando recursos para poder paliar las situaciones. Nos referimos en algunos casos ayudando con combustible, pero además ayudando a resolver otras necesidades como son de alimentos, de vitualla, hasta de enseres para la casa. Ahora, pero ustedes tienen todo el derecho o la posibilidad de hacer con ese dinero que queda de las ganancias lo que ustedes deseen. Tendríamos esa posibilidad si así lo quisiéramos, pero el compromiso no es ese. El compromiso es usar el recurso de Albapetróleo para potenciar la economía. A estas alturas, ¿cuántos millones se han dado, por ejemplo, en obras sociales de las que ustedes han hablado? Bueno, mire, yo le puedo decir, solo en el 2008, las distintas municipalidades que somos parte de Albapetróleos, a través de ENEPASA, recibimos $2.250.000 de apoyo para desarrollar proyectos de auxilio a las comunidades. En el caso de Soyapán, recibimos $200.000 para un proyecto. Resolvimos las calles de una comunidad con ese aporte, donde nosotros como ciudad pusimos apenas un 15% del valor del arreglo de todas las calles de la colonia Cuscatlán. En este momento vamos a recibir $1 millón para distribuirlo de nuevo en beneficio de las comunidades. Pero aparte de todo eso, entonces, cuando se dan los momentos difíciles, Albapetróleo corre a auxiliar a las comunidades, bajándole el costo de los combustibles y ayudando a desarrollar otro tipo de programas. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, explíquenos si en aquel momento cuando ustedes ingresan como Albapetróleos hubo un impacto de 30, 40 centavos de dólar, ¿qué se puede esperar ahora que se va a instalar la planta se inaugura la planta a partir del próximo jueves? Vamos a la pausa. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, le consultaba al alcalde qué pueden esperar los salvadoreños, qué podemos esperar los salvadoreños que compramos combustible todos los días
si en aquel año, en 2007, se tuvo 30, 40 centavos menos en el precio del combustible, ¿cuánto puede bajar ahora que ustedes harán la inauguración de esta planta? Porque, por ejemplo, aquí nos dicen de que la gasolinera Alba Petróleo de Ciudad Satélite tiene precios 15 centavos más caro que las otras transnacionales. Entonces preguntan que por qué ocurre esto. Ahí está más caro en la Ciudad Satélite. Y la otra, dice un comentario, es hora de que los señores del FMLN, dice, hablen menos y trabajen más. Bueno. Bueno, mire, en primer lugar, eso ocurre normalmente siempre en lo que se hace el acomodo de los precios de referencia. Ocurre eso, que como hay que estar mirando los precios en forma constante de acuerdo a los precios de referencia que pone el Ministerio de Economía, en algunos casos que por horas o un día siempre aparece incluso algunas veces por debajo de los otros. Pero en el caso de esta gasolinera de Ciudad Satélite que tiene 15 centavos arriba, que es de Alba, ¿cómo se explicará eso? No, eso, pues, vuelvo a decirlo, se explica por esa ruta, porque de inmediato, y eso yo por lo menos 1 o 2 veces al mes pregunto ya cómo va la corrida de los precios, y allí me dicen, bueno, no, mire, ¿y por qué permitimos que en tal parte eso se esté dando? Porque tiene razón el consumidor cuando dice, bueno, y entonces hoy porque estamos por debajo de los otros precios, porque no hay razón para que lo estemos, y uno está vigilando esa parte. Ahora bien, ¿cuánto se va a expresar esto en el mercado interno? En cuanto a baja de costos, lo primero que hay que entender que ya no vamos a tener el costo de traslado desde Nicaragua para acá, porque aunque ya estamos almacenando una parte aquí, pero por ejemplo la gasolina especial y la gasolina regular sí todavía la estamos trayendo, la hemos estado trayendo desde Nicaragua porque no teníamos el almacenaje propio. En esta dirección, entonces hoy podemos decir aquí con toda claridad que tenemos esa posibilidad de hacer una reestructuración de precios tomando en cuenta todos esos elementos. Es decir, ustedes están ahorrando ahora todo el costo de traer el combustible a través de Nicaragua. Eso significaba almacenar combustible en Nicaragua, luego transportarlo por tierra desde Nicaragua hasta El Salvador, ¿no? Efectivamente. Y esos son los elementos. Perdón, alcalde, ¿cuántos centavos pueden ser, digamos, bueno, en ese, uno como mínimo hasta en esa? Puede estar pensando entre 5 y 7 centavos el precio de traslado del combustible. ¿Qué es lo que se estarían ahorrando en este momento? Nos estaríamos ahorrando en este momento. Eso es para tener una imaginación, porque vuelvo a decir, hay que tener la reestructuración de precios, porque hay que tomar en cuenta además, William, que cuando comenzamos no teníamos la planta de trabajadores que hoy se tiene. Antes, por ejemplo, llegábamos a tener que 35 o 40 trabajadores en forma directa, porque otra cosa es las fuentes de trabajo que hemos generado y defendido alrededor del mantenimiento con las empresas que hemos estado trabajando, pero en forma directa. Pero hoy tenemos una planta de trabajadores arriba de los 110 trabajadores, entonces eso tiene también su impacto en la economía de la empresa. Vaya, pero entonces, ¿cuánto cree usted que podría disminuir por galón? Bueno, yo no quiero adelantarme al análisis, porque en esto se ponen a los financistas, porque también hay que tenerlos, a los financistas de la empresa, para ver con qué marco de reestructuración de precios que no vaya a afectar en forma directa, porque no tenemos derecho a llevar a la quiebra a la empresa, cosa que algunos quisieran que lo hiciéramos para que nos desbocáramos en esa dirección con el objeto, porque hoy, después de que nos decían que éramos mentirosos, que no se iba a hacer la planta, hoy sí les gusta cómo está la planta y van a tener ocasión de verla más de cerquita. Son 120 millones que han invertido. De una inversión que hay allí, que por hoy esa inversión le corresponde a PDB Caribe, pero es también con respaldo nacional, de tal que son a través de nuestras alcaldías, de tal manera que nuestro objeto es un día
que esa empresa sea absolutamente propiedad salvadoreña. Entonces uno puede decirse, ¿quién ha hecho esas inversiones aquí en este país hoy en estos días? Que se dice que no ha habido ni... Miren, ahí está la inversión concreta y el aporte que se le hace a la economía nacional en un momento de mucha dificultad. Y aparte de eso, viene también la posibilidad de que con los recursos que Alba Petróleos tiene, estamos ya introduciéndonos, por ejemplo, en la comercialización del café. Y el apoyo a los productores del café, pues vamos a trabajar con la parte agrícola, porque una de las cosas que ha ocurrido es la destrucción del aparato productivo. Hay que rehacerlo, hay que reimpulsar la economía, y sobre esa base es que vamos a contribuir más con el país. Por ejemplo, al impulsar la búsqueda de la soberanía alimentaria, que esto es un programa que yo sé que los entienden, no es que no los entiendan. Ahora, también van a importar gas licuado. O sea, Por que supuesto, ustedes van a entrar también al mercado del gas. Vamos a entrar en ese renglón. ¿Y es posible saber, en este caso, cuánto puede significar el impacto que va a tener también? Yo creo que por el momento y en primera instancia no vamos a tener una mayor injerencia, ya que el almacenaje de gas licuado sí está bastante limitado, apenas son 5,000 barriles, y los que tiene de capacidad de almacenaje. Y la necesidad de la economía nacional va mucho más allá. Así es que entonces en este sentido no podemos empezar a fantasear hoy con la cuestión del gas licuado. Por supuesto que nuestra visión no es quedarnos en 5,000 barriles. Vamos a trabajar, y estamos trabajando ya en visiones de cómo volver también intervenir en esta dirección de tal manera que se pueda hacer significativo el apoyo al país en esa Bien, dirección. vamos a hacer otra pausa comercial, volvemos. Con el Seguro Salud de ASA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ACE Suiza asegura su tranquilidad. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Voy a intentar leerle otros comentarios que nos llegan a través del Facebook. Alcalde, Marco Matamoros dice, ¿habrá combustible barato realmente? O sea, una pregunta puntual que tiene que ver con lo que estamos hablando. Gustavo Sandoval, en una entrevista en el 2008, cuando Funes era candidato, dijo que si el gobierno compraba petróleo a Chávez, bajaría los precios y habría una competencia que obligaría a bajar esos precios. Varios alcaldes del FMLN lo hacían ya en ese tiempo. Entonces esperamos que lo dicho por mi presidente se haga realidad. Y luego vamos a ver otro comentario más. Torres dice, comprendo que una negociación de gobierno a gobierno Chávez-Funes sería más conveniente. Sin embargo, Funes no la promueve porque tiene las manos atadas. En las elecciones fueron diversos sectores los que le brindaron apoyo y algunos de esos sectores ven mejor hacia el norte y hasta Funes ve mejor hacia Estados Unidos, porque es donde está un buen número de salvadoreños. Y acuérdense de la frase de Bush, que fue algo así como que el que saluda al otro lado no es amigo. ¿Qué hacemos? Luego, Abogados sin Gremio, dice, los de Alba venden en la actualidad más o menos el galón en 35 centavos en Venezuela. Acá se vino a radicar el Alba diciendo que vendería más barato. Al hacer la comparación de precios actualmente, ¿en qué ha beneficiado a El Salvador que Alba esté acá?
se corrió Exxon, Shell y tengo entendido que pronto se va Texaco, o ya se fue del mercado salvadoreño y básicamente queda Alba con el monopolio del combustible. Y ahora, ¿con qué vienen con el gas licuado? ¿Quiénes se están quedando con una sustancial ganancia? Hay varios ahí comentarios, alcalde, que tienen que ver pasando por el presidente incluso. Bueno, lo concerniente al señor presidente, yo lo que puedo con toda responsabilidad establecer es que ya la decisión presidencial, esa la toma el señor Funes, cualquier decisión. Si nos preguntaran como FMLN, debería de hacerse, tendría incluso mucho más ventajas, pero eso, vuelvo a insistir, es una decisión que queda en manos del señor presidente. Y en ese Ahora, sentido, la recomendación de ustedes sí es que él pueda entablar una negociación directa entre gobierno a gobierno. Por supuesto que podría hacerlo. Si este fue un proyecto que se le ofreció incluso al aunque señor. eso implique en un momento determinado ceder ese esfuerzo de los alcaldes. No necesariamente, hay formas de que trabajemos. O sea, ¿podrían continuar ustedes manejando la administración? No podríamos, estaríamos. ¿Qué refinquiste? Estaríamos siempre ahí. Estaríamos ahí, pero vuelvo a insistir, esto le corresponde al señor presidente tomar esa decisión. Y bueno, ahí hay unas reflexiones y unos razonamientos del ciudadano que me parece que son, como se llama, comprensibles. En cuanto a como dice el gremio de abogados, que quien se está quedando con jugosas ganancias aquí, no es cierto que se han ido las transnacionales. Eso es con lo que amenazaron. Otra cosa es que se salgan del manejo directo de la distribución interna, pero ellos siguen siendo los mayores importadores. No es cierto que nosotros tenemos... En el pastel de mercado, perdone alcalde, ¿cuánto es el porcentaje que tiene Alba en los combustibles? Sí, estamos rondando entre el 19 y el 20%. Entonces, ¿qué se hizo el otro 80%? Sí, aquí es público que está la empresa 1 distribuyendo, que es una empresa de origen hondureño. Está también otra empresa que es la que le ha comprado la distribución interna a Texaco, porque ya de la parte interna todos prácticamente se han retirado. Pero porque, ya lo expliqué hace un rato, es sencillo, porque ellos están acostumbrados al gran mordisco. Francamente son los grandes tiburones que no se conforma, un tiburón grande no se conforma con comerse una plateada, se quiere comer al robalo, se quiere comer ¿cómo se llama? Al pez significativo. Entonces aquí, ¿qué es lo que hacen? Ellos son los grandes importadores y grandes distribuidores en el país. Entonces yo no acepto que digan que ya se fueron y que no tienen ninguna ganancia. Claro, se quedan con la parte grande. La distribución al detalle, esa es la que le han dejado al resto de empresas. Explícanos, desde su punto de vista, ¿en cuánto debería estar costando en este momento el galón de combustible, por ejemplo, gasolina regular o especial, si no estuviese Alba Petróleo? Porque usted dice que ustedes han ayudado a se han convertido en una especie de ancla. Y somos el ancla, aunque no les guste. Uh-huh. En este sentido, yo puedo expresarles lo siguiente: si cuando entramos estábamos ya rondando los $6, porque ya estábamos rondando los $6, que no había la situación conflictiva que hay allá en el Medio Oriente, ¿a cuánto? Ya seguro que estaríamos llegando a los $8 o $10. Es que aquí no hay que, es como cuando decimos aquí lo del gas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Como se le quitaron, se quitó incluso el contrabando, el subsidio al contrabando. Entonces hoy ocurre que hay unos grandes ataques que por supuesto que son en definitiva ataques porque se les quitaron aquellas maniobras económicas que tenían. Entonces hoy aquí uno se pregunta, y la pregunta que sea, si quién se queda, pues hombre, oye, es lógico, y se puede entrar a la página del Ministerio de Economía y saber cómo se está manejando cada empresa, que eso es gracias a la presencia nuestra. Debo hacer la última pausa comercial. Cuando volvamos, quisiera que me explicara, hay una incógnita si vendrá el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, a la inauguración de esta planta el próximo jueves, y otras inquietudes que leeré en el chat de los cibernautas. Volvemos. ¿Cómo no?
tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Un par de comentarios rápidos, siempre en el Facebook. Alcalde Lucas Pineda dice, por lo visto Eric, y se refiere a un comentario anterior que leímos, donde le recomendaban a ustedes que trabajaran más. Dice, por lo visto Eric es arenero, no entiendo a qué se refiere con trabajar más. Según entiendo, lo que encarece la gasolina son los periféricos agregados al precio base y el transporte marítimo. Se espera que sea más competitivo, dice él, ya con la planta de almacenamiento junto al gas. Saludos desde España. Y luego José Cibrián desde Soyapango, que dice, al alcalde de Soyapango le interesa que le resuelvan los problemas como las calles, las ventas informales, la violencia, y para eso se le eligió. Tiene que ver ya con su administración. Y la pregunta que les dejaba planteada, ¿viene Hugo Chávez el próximo jueves o no? Nosotros estamos esperando que sí, por supuesto, pero como es comprensible y dadas las características propias del momento, esa respuesta se le ha encomendado a la Secretaría de Prensa del FMLN porque se requieren determinadas precisiones para no estar enviando mensajes equívocos hacia nuestra población que tiene interés en sus distintos sectores en la venida de el señor presidente. Pero ahora no hay temor de que haya, por el tema de seguridad para el presidente Chávez. Indudablemente que eso siempre está en el marco de cualquier visita de cualquier estadista. Bueno, ya nos dimos cuenta cuando vino el señor Obama. Claro. Entonces, y habrá que entender que lo mismo será cuando viene cualquier estadista, independientemente si es el señor presidente de Honduras, de Nicaragua. No tiene que ver exclusivamente eso, pero tiene su importancia. Ahora bien, tiene que ver también con el marco general con el que se ha estado moviendo, y es público conocido incluso que el señor presidente de Venezuela recientemente ha tenido una intervención médica en una de sus rótulas. Así es que hemos decidido que de esto ninguno de nosotros hablará sino a través de confirmaciones oficiales, a pesar de que podríamos decir, ahora ya de la venida de él, los vamos a estar monitoreando, pero tiene esa responsabilidad el compañero secretario de prensa del FMLN para no estar enviando mensajes equívocos. Ahora, con relación a lo que se ha estado planteando de si vamos o no vamos a tener la posibilidad de mejorar, ya se explicaba efectivamente, como se ha dicho, y me parece que hay un análisis muy profundo ahí cuando se dice, y de lo que yo estaba hablando de las especulaciones internacionales en cuanto a los costos, porque esto tiene que ver cómo se maneja la economía global, que se llama hoy, en cuanto a las grandes transnacionales que manejan esto, imponen sus ritmos a nivel internacional, y además entre países productores también tienen que tener compromisos, y por eso es que Venezuela no puede, al margen de todo eso, hacer lo que ella quiere, y sería, ¿cómo se llama?, irracional que empezara a malversar los recursos de su país, de tal manera que los tiene que poner en el marco del intercambio internacional. Solo quiero cerrar, ¿va a competir para 2012 nuevamente por la alcaldía de Soyapango? Todo eso yo se lo he dejado, y siempre ha sido así, a la dirección del país. Yo quiero decirle a quien nos... ¿La dirección del partido? O sea, la dirección del partido, sí. Se lo dejo a la dirección del partido porque yo soy militante, voy donde el partido me necesita. Y es decirle a quien hizo el comentario, mire, hay temas que son ciertos, son un problema del país, por ejemplo, el problema de la seguridad, me refiero a la seguridad pública, sí, esos no son temas que va a resolver un alcalde, y lo sostengo firmemente, nosotros contribuimos. Pero la gente se los carga siempre a los alcaldes. Siempre nos pasa esa factura. Ahora bien,
no estoy esperando a que me lleguen a resolver los problemas de las calles. Como administrador de Soyapango digo, este año le vamos a entrar y ya estamos preparando todos los planes para contribuir a resolver los problemas de las calles de la ciudad que con toda justicia nuestra ciudadanía ha estado reclamando. Bueno, lo vamos a invitar más adelante a hablar únicamente sobre el tema municipal. Bueno, gracias, Alcalde, William, muchas gracias. Bueno, terminamos de esta manera la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su sintonía. Nos vemos mañana. Estará con nosotros Roberto Lorenzana, secretario de Comunicaciones, y justamente ahí aprovecharemos para hablar con el secretario de Comunicaciones del FMLN sobre la visita del presidente Chávez. Nos vemos mañana.